Bueno, como lo mencionamos al principio del programa, ya está con Jacqueline Loaz Alfonso García Castillo, coordinador de atención y capacitación del COPRED, que ha tenido relevantes actuaciones y ha trabajado mucho en el campo, como el equipo jurídico de derechos humanos, Fray Francisco de Vitoria, y también director general de orientación, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos y del Distrito Federal. Y bueno, ya está con Jacqueline Loaz. Jackie, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias, Jazz, por la presentación. Alfonso, bienvenido. Gracias, Jackie. Qué gusto tenerte aquí. El día de ayer se presentaron los informes de atenciones, pero a mí me gustaría pues que le platicaras a nuestro auditorio un poco cuántas personas atendiste, de qué tipo y cómo es esta diferencia entre atender y abrir un caso. ¿Por qué no nos platicas un poquito por ahí? Bueno, pues sí, como me mencionas, presentamos ayer nuestro informe de casos atendidos, de atenciones y de casos de 2017. Pues bueno, tengo el honor de coordinar un equipo que trabaja atendiendo a la población, tratando de brindar pues un buen nivel de atención, tratando de solucionar los problemas que se nos plantean, pero como tú mencionas, no solamente vemos casos de discriminación, muchas veces las personas se acercan en COPRED porque encuentran un espacio de confianza, un lugar en donde independientemente si traen un caso de discriminación, pues se les va a orientar, ¿no?, respecto a la problemática que tengan y canalizar o a realizar alguna gestión. Esto dividimos, digamos, nuestra forma de actuar de distintas formas. Por una parte, tenemos quejas y reclamaciones, que son los casos que atendemos de discriminación en contra de particulares, en el caso de las quejas, y contra entidades de gobierno, en el caso de las reclamaciones. En ese sentido, vemos poco más arriba de 200 quejas y reclamaciones por año. Oye, ¿cuál es, para que nuestro público entienda, cómo es eso entre particulares y que se llama queja? ¿Qué significa? Ok, pues cuando una persona se percibe como discriminada por parte de un particular, esto es, puede ser una empresa, puede ser una persona, digamos, la diferencia es que no es gobierno, ¿no? Entonces ahora sí que casi que todo lo que no sea gobierno entraría en materia de queja. Puede ser pues problemas que se tengan con una persona particular, un vecino, puede ser cosas como escuelas, restaurantes, instituciones, muchas. ¿Y de qué hay más denuncias? ¿De particulares o contra el gobierno? No, fíjate que es por mucho, la mayor cantidad de solicitudes que recibimos es contra particulares, digamos de alrededor en cuanto a números, tenemos cerca de 180 quejas contra particulares por 20, 25 más o menos en contra de gobierno. O sea, de esas 1.500 atenciones que se dio, se convirtieron en expedientes como formales, estos entre particulares. ¿Y cuál es la principal causa, en dónde se da y por qué se da? La principal causa de estudio de discriminación en las ciudades, lamentablemente, el despido por embarazo de mujeres. Y entonces tenemos como primer grupo afectado el grupo que catalogamos que es un sector de la población, que son las mujeres. Y dentro de ese sector, va cerca del 30% de nuestros casos y cerca del 60% de los casos de mujeres tienen que ver con el despido por embarazo. Entonces es una problemática real, presente pues en la ciudad y en el país, ¿no? O sea, creo que desde COPRED lo que estamos haciendo es visibilizar una problemática común en casi todo el país. ¿Quién más? Después de ese caso tenemos asuntos que tienen que ver con cuestiones de salud principalmente, y esto es muy importante, tanto el despido por embarazo como los motivos de salud se dan principalmente en el ámbito laboral, en el espacio de trabajo de las personas. Una persona que tiene algún padecimiento de salud, que se le complica alguna situación o algo y que de inmediato son despedidos o que reciben un trato diferente. Pero no es una persona con discapacidad, ¿o no sí? necesariamente, porque tenemos otro grupo que es personas con discapacidad que reciben un trato discriminatorio. Esto puede ser en distintos, por ejemplo, locales que no tienen accesibilidad, transporte público o en el mismo trabajo.
¿no? O sea, gente que va desarrollando alguna discapacidad o algo así y que ven sus oportunidades de trabajo coartadas, ¿no? Sin que esto implique que su discapacidad sea en realidad un impedimento para trabajar, ¿no? Entonces, es bien importante, como te decía, la mayor parte de los casos se dan en un espacio laboral, pero también tenemos que se dan en el espacio público, en el transporte público, en las escuelas. Digamos, puede ser en casi cualquier lugar ¿Y donde se por puede qué el discriminar. espacio laboral se ha convertido en un lugar donde se discrimina? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que requiere un análisis bien, bien amplio, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con que la persona que trabaja tiene una cierta, tiene necesidad del trabajo, ¿no? Y entonces este espacio se presta para que se puedan cometer abusos, además de que quien manda en el trabajo a veces es el jefe directo, o sea, a pesar de que hay autoridades que vigilan, que hacen inspecciones laborales y todo el espacio laboral es un espacio que tiene unas reglas y dinámicas propias, ¿no? Y entonces es un lugar donde se pueden dar muchos actos de discriminación. Es decir, hay como un abuso por la situación de necesidad de mantener tu fuente laboral y entonces se ejerce este ejercicio de superioridad y de hacer de menoscabo de la dignidad de alguien. Exacto, ¿no? Al final la discriminación en casi todas las ocasiones tiene que ver con alguien que puede, que tiene la posibilidad de discriminar y de limitar un derecho o de negarlo, ¿no? Entonces, el ámbito laboral se presta mucho para eso, pero ojo, también entre pares se puede discriminar. Oye, ¿y qué pasa con esta fuente empleadora que comete esta conducta discriminatoria, ya sea en el caso de mujeres despedidas por embarazo, condición de salud, discapacidad, orientación o preferencia sexual o identidad de género? ¿Qué haces? Yo voy, pongo la denuncia y en los informes que se dio ayer, ¿qué pasa con estas? ¿Cuántos casos se resuelven y cómo se resuelven? A lo que procuramos en COPRED es que nuestra intervención tenga un sentido y tenga un resultado para las víctimas de una violación a derechos humanos o de una discriminación. En este caso, lo que hacemos, pues bueno, procuramos, se genera una reunión conciliatoria. Discriminar está prohibido por la ley, Claro. ¿no? Entonces, digo, en ese sentido no es que les pidamos, por favor, nada más, ¿no? O sea, tenemos sí. elementos para presumir que están rompiendo la ley. Entonces se genera una reunión conciliatoria donde se plantean los hechos. En caso de que lleguemos a un acuerdo, los acuerdos son reparar el daño. Nunca se puede reparar el daño 100% para que las cosas estén como estaban antes. Es decir, si yo digo algo discriminatorio, pues es difícil echarlo para atrás, pero puedo hacer algo para compensar. No siempre puede ser de manera económica, pero no siempre. Puedo hacer, implementar acciones en favor de cierto grupo discriminado, de entrada pedir una disculpa pública, capacitar a mi personal para que esto no vuelva a pasar, implementar protocolos y lineamientos dentro de las empresas para que no se vuelva a discriminar. Entonces, digamos, contestando concretamente tu pregunta, o sea, el objetivo es reparar el daño y entonces esto lo hacemos a través de reuniones conciliatorias y si no se puede, si no hay voluntad, si no hay disposición para conciliar, pues investigamos. Bueno, esto con elementos para claro, asumir que se está discriminando. Y si determinamos que hay discriminación, podemos dar vista al Ministerio Público, nuestra resolución puede servir como prueba en otros juicios, donde pues la persona que discrimina tenga que pagar de alguna forma el haber discriminado, ¿no? Lo que queremos es que el discriminar genere un costo, no necesariamente económico, pero un impacto negativo para quien discrimina. Claro, que no se quede en la impunidad. Exacto. Nosotros platicamos mucho sobre el tema de diversidad sexual y de género. Este grupo en relación con los otros, ¿en qué lugar está colocado frente a la discriminación? ¿Es el más, es el menos? ¿Cómo está? No, me parece que está en tercer lugar, es de los 5 grupos más discriminados. Digamos, en el transcurso de los años puede estar entre cuarto, quinto lugar, tercero, dependiendo el año. Y es un grupo que sobresale porque, si bien no está en primer lugar, resalta mucho que son víctimas de
conductas discriminatorias que van acompañadas a veces con mucha agresividad. Mucha violencia. Exactamente, ¿no? O sea, hay una violencia en torno a la población LGBT muy fuerte, hay de distintos tipos de casos, pero puede haber incluso crímenes de odio, ¿no? Crímenes de odio que se traducen en acciones violentas que pueden llegar hasta en la muerte de las personas simplemente porque no se está de acuerdo con la orientación o con la expresión de género de las personas. Alfonso, antes de que te vayas, 2 preguntas más. ¿Dónde podemos encontrar esta información sobre el cierre del año y qué recomendación le darías a quienes nos están viendo? Ok, pues el informe que presentamos el día de ayer está disponible en la página de internet de COPRED, que es www.copred.org.mx. Pues pueden llamarnos, pueden interponer una queja en caso de que quieran denunciar una conducta discriminatoria, pueden interponer una queja vía telefónica, por correo electrónico, acudir a nuestras instalaciones que están en el General Prim número 10, en la Colonia Centro, a los teléfonos 5512-8641, 5512-3010. Y pues también por correo electrónico al correo quejas.copred@gmail.com. Alfonso, pues muchísimas gracias por volvernos a acompañar, por darnos esta información de cómo está el panorama de la discriminación en la Ciudad de México. En el 2013, 3 de cada 10 personas eran discriminadas. Ahora hemos avanzado, son 2 de cada 10 personas que sufren algún tipo de discriminación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nosotros seguimos aquí en Ciudad Abierta. Vámonos a un corte y regresamos.